Queridos oyentes, estamos de vuelta hoy con David Bueno. Bienvenido, David. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por asistir a nuestro podcast. Y nada, David es doctor en biología, profesor investigador en la sección de genética, de biología, biomédica, evolutiva y de desarrollo en la Universidad de Barcelona. Además, dirige la cátedra en neuroeducación, la primera, ¿no?, en indagar sobre ello a nivel mundial. Y hace poco ha recibido el premio Josep Pla 2025 por el arte de ser humanos y además, bueno, ha realizado distintos estudios de divulgación, ensayos y varios libros. Y hoy precisamente vamos a comentar algunos de ellos, el cerebro del adolescente y por otro lado el arte de persistir. Bien, David, normalmente lo que hacemos es darte en este caso paso a que nos cuentes un poquito cómo llegamos hasta aquí y luego pues te lanzamos una batería de preguntas. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Mira, pues hasta aquí en este estudio de grabación por un correo que me enviasteis, pero supongo que no nos referimos a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo he llegado a trabajar en este tema? Pues es como sucede muchas veces, es un cúmulo de muchas circunstancias, situaciones y sobre todo es, yo creo, esa capacidad de valorar, de ver qué te interesa hacer y de aprovechar las oportunidades. Hay personas que ante una oportunidad nueva pues se dan marcha atrás por si acaso, y yo soy de los que las novedades a veces tengo que frenarme porque estoy ya constantemente cambiando y tampoco no es bueno. A ver, yo empecé trabajando en la Facultad de Biología haciendo mi tesis doctoral en cerebro de gusanos. Es algo muy raro. La gente dice cerebro de gusanos, pues sí. Son unos gusanos, se llaman planarias, que tú les cortas la cabeza y en 10 días han hecho una cabeza nueva, no se mueren. De los pocos animales que sin cabeza no se mueren, con un cerebro nuevo. Claro, eso ya me permitía estudiar desde el punto de vista neurogenético cómo se forman un cerebro, en este caso muy básico, muy rudimentario. De ahí pasé a trabajar con vertebrados, cerebro de vertebrados, usaba básicamente embriones de pollo, para ver cómo se empiezan a formar las primeras capas de neuronas dentro de un cerebro, y llegado un momento combiné todo este conocimiento que había adquirido en neurociencia con mi otra gran carrera profesional, que es el de la educación. Yo desde siempre me he dedicado a la educación. De hecho, durante mi tesis doctoral, como no tenía suficientemente buenas notas para tener beca, me puse a trabajar en un centro educativo de la antigua EGB y ahí me enamoré de la docencia. Después ya pasé a la universidad y vi la oportunidad en ese instante de unir toda esta trayectoria en neurociencia con toda mi experiencia no formativa. Yo no he estudiado nunca pedagogía ni nada parecido, pero sí que he leído mucho. Unirlo para acompañar esta nueva disciplina, la neuroeducación, que hace pues 17, 18 años estaba justo empezando a salir y vi esa oportunidad que me interesó. Y desde entonces pues estoy ahí, aportando datos sobre cómo aprendemos, dirijo varias tesis doctorales sobre esto y después aprovechando datos de otros investigadores para hacer propuestas como esta de persistir o como entender qué les pasa a los adolescentes, la importancia de las artes en nuestra vida y en educación. Bueno, distintos temas, pero siempre focalizados en cómo desde el cerebro podemos contribuir a optimizar el sistema educativo. Pues de bien seguro nos ayudarás hoy a entender y comprender un poquito más cómo funciona nuestro cerebro. Y la primera pregunta que te queremos lanzar es, mencionas dos conceptos, al menos en el libro del arte de persistir, y es resistir y persistir. ¿Qué diferencia hay entre resistir y persistir? La diferencia es clara cuando leemos el diccionario lo que significan, pero a nivel conceptual va mucho más allá. Mira, resistir es quedarte donde estás, esperando a que pase lo que esté pasando a tu alrededor. Persistir es sabiendo dónde estás y pasando cosas que a lo mejor pues, no te gustan o quieres aprovecharlas, es continuar avanzando, pero teniendo un propósito de hacia dónde quieres avanzar tú. La idea, creo que es importante porque es el origen de este libro, la idea surgió durante la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa y se puso de moda esa canción que la gente salía en los balcones a cantarla, el Resistiré. Es una canción, para mí, la música no entro a valorarla, la letra es terrible.
resistiré aunque me estén cayendo palos, resistiré aunque... No, si no estás bien, cambia. No te quedes como estás resistiendo, cambia. Y la idea viene de ahí. No tenemos que resistir, o no siempre. Tenemos que tener claro que debemos seguir avanzando. Y la idea queda combinada con la Reina de Corazones. No sé si los oyentes la conocen, es uno de los personajes de Alicia en el País de las Maravillas. El país de la Reina de Corazones, el suelo se mueve tan rápido que sus habitantes tienen que correr para no quedarse atrás. Resistir es quedarte quieto en un mundo que es dinámico y cambiante. Nuestro suelo no se desplaza, pero el mundo está cambiando a nuestro alrededor y es incierto, no sabemos hacia dónde va. O te mueves junto con el mundo o te quedas atrás. Resistirte es quedarte quieto viendo cómo todo pasa. Al final te quedas atrás. Persistir es, las cosas cambian, yo cambio con ellas, como mínimo para quedarme como estoy, que ya está bien muchas veces. Pero si además voy más rápido, yo puedo dirigir cómo van a ser estos cambios en mi vida. Y para mí eso es lo más importante, es no solo ser los protagonistas de nuestra historia, que eso ya lo somos, sino tenemos que querer ser también los guionistas y los directores de nuestra propia historia. Eso es para mí persistir. Lo que sí que vemos, o al menos el mensaje muchas veces que recibimos es más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y muchas veces nos aferramos a ese miedo que nos impide generar ese cambio que mencionas. Entonces, ¿qué consecuencias tiene para nuestro cerebro, para nosotros mismos, el hecho de resistir en vez de persistir, ¿no? ¿Qué cambios se generarían de un modo u otro, o qué le pasa a mi cerebro si activo una parte u otra? Mira, el miedo es un elemento que puede ser muy paralizante. El mejor malo conocido que bueno por conocer es, aunque ahora no esté bien, tenga miedo, entre comillas. No tiene por qué ser un miedo muy intenso, pero puede ser ese temor incluso a los propios cambios. Lo que hace es dejarte inmovilizado. A ver, el miedo es una emoción básica que es importante. Lo importante es saber tener miedo. El miedo es la emoción que hace que ante una amenaza yo me esconda o huya para protegerme. Cuando la amenaza es real, este miedo protector es importante. Una persona sin miedo, honestamente, no podría sobrevivir en un mundo donde hay amenazas. Lo importante es saber tener miedo. Si no hay amenazas, ¿a qué tengo miedo? Si yo veo que un cambio me puede ser beneficioso, no debo tener miedo al cambio, porque eso me va a dejar paralizado, me hará huir de ese cambio. Si yo prefiero lo malo conocido, es que me da más miedo algo nuevo que pueda ser bueno, porque es nuevo, que no algo que ya sé que no me está funcionando bien. Yo creo que la idea básicamente es esta. Aquí también hay que puntualizar que no podemos estar persistiendo siempre en todo. Es terriblemente agotador. Tienes que estar pensando en futuro a partir de tu presente. Lo importante es saber en qué áreas de tu vida, en qué campos, en qué situaciones tú te arriesgas. Es un riesgo. Avanzar siempre es un riesgo. No sabes a dónde vas. Tú vas haciendo el camino, es esa canción, ¿no? Esa canción no, ese poema, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Claro, eso es lo que a muchas personas les da miedo. Pero tú tienes que decidir en qué aspectos yo quiero continuar y a lo mejor en otros resistes. Te quedas quieto para dedicar tu energía a aquellos que quieras continuar. O sea, no es una crítica al resistir per se, por sí mismo, no. Es siempre debemos tener algún elemento de seguir avanzando. Y a lo mejor hay otros que estamos pues ahí donde estamos, porque a lo mejor ya estamos bien, ¿para qué cambiar también, no? ¿Y por qué siempre tenemos esa gran necesidad de anticiparnos al futuro? Más que una necesidad, es una obligación de nuestro cerebro. Nuestro cerebro está constantemente valorando el presente, constantemente, y no nos damos cuenta, porque es inconsciente, es instintivo. Está valorando el presente, comparándolo con nuestras experiencias pasadas y anticipando qué puede pasar.
La mayor parte de esas anticipaciones no habrá ningún cambio significativo, no te preocupes, y no nos damos cuenta. Pero si esta anticipación nos dice va a haber una amenaza, porque es la situación presente con tu experiencia pasada, las cosas no van a ir bien a partir de ahora, se activa una zona del cerebro, se llama tálamo, es la zona que marca el umbral de consciencia, y nos hacemos conscientes de ese pensamiento que el cerebro ha generado, y eso pues hace que se nos activen pues, los mecanismos de lo que sea, de prevención, de miedo para apartarnos de esa situación, da igual, según cada situación se activará un sistema emocional u otro para hacer frente a eso. Y si lo que anticipa el cerebro es una oportunidad, ahí lo que se activará será sobre todo mecanismos de curiosidad para hacer nuestra esa oportunidad, ver en qué consiste, ver cómo la podemos aprovechar, pero eso lo está haciendo el cerebro constantemente sin que nos demos cuenta. Ahora, una persona que se ha educado en un ambiente restrictivo, de miedos, muchas veces en la historia ha sido así. Claro, ante cualquier cosa que anticipes, lo más probable es que sea una amenaza, porque te han educado de esa forma. Si vives en un mundo, si te han educado para ser curioso, para interesarte por las cosas, es mucho más fácil que ante un cambio veas la parte de oportunidad que ese cambio encierra. Es decir, es importante el ambiente en el cual creces. Es clave, es clave. Hay una parte genética. La parte genética. Genéticamente todos estamos más o menos predispuestos a este deseo hacia las novedades, al optimismo, a la motivación. Hay personas que genéticamente están más predispuestas que otras. Los genes no los podemos tocar, cada uno es como es, pero el ambiente sí, la educación sí. Y al final eso es lo que es más importante. Una persona que de niño pues tenga genéticamente predisposición hacia la curiosidad, si tú se la mutilas, al final no tendrá ninguna curiosidad. Y al revés, uno que tenga menos predisposición, si tú, sistema educativo me refiero familia, sociedad y escuela, todo. Todos somos importantes en la educación. Si tú le estimulas esa curiosidad, ofreciéndole oportunidades, valorando los momentos en que tiene curiosidad, lo que estás haciendo es potenciando esta característica. Muchas veces lo hacemos inconscientemente, y eso es algo que yo creo que debemos tener presente. Todos los niños son curiosos de nacimiento, unos más que otros, pero todos lo son. Si ante una curiosidad que quiere examinar algo, el entorno de adultos le dice esto, pero no ves que no sirve para nada, pero qué tontería estás diciendo o qué tontería vas a hacer, ¿qué le estamos comunicando? Esta curiosidad no te resulta útil y además te hago sentir mal. Porque normalmente, sin darnos cuenta, lo decimos con un tono así como despectivo. Pero uno ves que esto no va a servirte para nada. Y lo que hacen es automutilarse esa propia curiosidad. Si ante una curiosidad lo que le decimos es, anda, esto, qué interesante, ¿y cómo lo harías? ¿Y qué consecuencias tendrías? Aunque sea un disparate muy grande, da igual. Lo que estás haciendo es valorando que sea curioso y ayudándole a reconducir esa curiosidad hacia unos pensamientos que le sean útiles. Aquí está la gran diferencia muchas veces. Es muy importante el lenguaje que usamos, ¿no? En este caso. El lenguaje oral y el gestual. Porque nos impacta más una mirada muchas veces que una palabra. Yo a una persona puedo decirle, pero qué tontería me estás contando. Pero mirarle con cara picarona, de apoyo, de confianza, y se queda con eso. Yo puedo decirle, anda, qué interesante. Y mirármelo, yo no soy actor y no sé hacer caras de estas, pero estar pensando, pero qué tontería me acabas de contar, y se queda con esta mirada de qué tontería me acabas de contar. Lo ideal es combinar, por supuesto, que nuestra expresión gestual, nuestra mirada y nuestras palabras vayan al mismo compás. Pero es cierto lo que planteas en el libro, que somos capaces de tomar decisiones o más acertadas a lo mejor aquellas personas que dominen más de 2 lenguajes. Eso es un trabajo, sí, que se hizo hace ya tiempo. Había un investigador catalán, Albert Costa, que trabajaba en esto, murió hace ya algunos años, joven.
Y en su grupo de trabajo lo que vieron, junto con otros grupos en otros países, pasa que yo tenía mucho contacto con esta persona y me gusta reivindicar su legado, vieron que las personas bilingües o políglotas muestran una amplitud de visión y un mayor acierto en las decisiones que toman que no las personas monolingües. Y eso tiene que ver en la forma como el cerebro va fijando los distintos idiomas. A ver, muchos idiomas tienen unas raíces muy parecidas y el cerebro aprovecha la estructura de un idioma para encima poner un segundo o un tercer idioma. No sé, por ejemplo, nuestro idioma materno es el catalán, el castellano no cuesta nada. ¿Por qué? Porque las estructuras son muy parecidas y al revés. Alguien que sea el castellano y quiera aprender catalán no le va a costar si se mete en ello, porque las estructuras son muy parecidas, o en italiano o en portugués. ¿Vale? Yo entiendo italiano, entiendo portugués y gallego, nunca los he estudiado, pero la estructura es muy parecida lingüísticamente. Pero, aparte de esto, hay aspectos que son diferentes. Hay aspectos que son comunes, pero muchos son diferentes. La estructura gramatical, el énfasis que pones en unas palabras o en otras. Y eso genera estructuras, conexiones neuronales ligeramente diferentes, que son las mismas que después usamos para interpretar el mundo. El mundo lo interpretamos con palabras. A ver, podemos pensar con imágenes, con sensaciones, con emociones, con sonidos, pero un pensamiento complejo lo estructuramos con palabras. Una persona políglota tiene más vocabulario global y sobre todo más estructuras para organizar ese vocabulario. Y ante una situación nueva, su cerebro tiene más vías neuronales diferentes para interpretar esa situación y sacar una conclusión que le permita tomar la decisión que sea con un porcentaje de acierto un poquito mayor. No es que sea nada muy espectacular, pero sí un poquito mayor. Hay algunos ejemplos que yo encuentro muy ilustrativos y fascinantes. Por ejemplo, en castellano el color azul es azul. El azul es azul. Lo matizamos, azul cielo, azul marino, azul turquesa. Pero hay idiomas como el ruso, el griego, el japonés, que no tienen una sola palabra para decir azul. Tienen palabras diferentes para el azul cielo y el azul marino. Y no pueden mezclarlas, son completamente diferentes. Bueno, se ha visto que los hablantes de estos idiomas detectan con más rapidez y más precisión los distintos tonos de azul que los que en nuestro idioma el azul es azul. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienen más estructuras neuronales que vinculan una palabra con un aspecto físico real como es el color. ¿Qué hay de estas personas que tienen unos ideales muy claros a la hora de persistir o resistir? Es decir, para estas personas que tienen un dogma o unos dogmas muy arraigados, muy fuertes, ¿son capaces de ser más flexibles, más reflexivos, de analizar, o es todo lo contrario? El tema de los dogmatismos es muy complejo, muy interesante y necesario para hablarlo, en este campo. Mira, los dogmas son ideas que nuestro cerebro ha fijado como indiscutibles e inmutables. Tener algunos aspectos dogmáticos en nuestra vida nos libera de la presión de estar constantemente pensando qué debo hacer ante una circunstancia. Todos tenemos algunos dogmas que hemos adquirido normalmente de forma inconsciente. El problema es que si solo te mueves por dogmas no vas a cambiar. Las cosas son como son. A mí me lo dijeron así, yo lo aprendí así, no voy a cambiar. Para persistir necesitas, es que todos tenemos algunos dogmas, aunque sea, no sé, ahora no se me ocurre nada, el no cruzar un semáforo en rojo. Y esto no es un dogma, perdón, pero hay personas que, yo soy de ellos, jamás cruzamos un semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque creo que estás molestando a los conductores. A lo mejor están lejos, pero eso es un distractor. Bueno, ¿eso qué te ayuda? Pues te ayuda que ya no tienes que pensar. Cuando llegas a un semáforo, vienen coches, no vienen coches, está en rojo, no pasas, está verde, pasas. Te deja más capacidad para pensar en otras cosas. Es un ejemplo un poco tonto pero la idea es básicamente esta. Tener dogmas ante pequeñas
situaciones nos ayuda. Es como las rutinas. La rutina nos libera el cerebro para que pueda pensar en otras cosas. Claro, imaginemos una mañana, nos levantamos por la mañana y tuviésemos que empezar a pensar cada mañana. Me acabo de despertar, ¿qué hago primero? Me aseo, desayuno. Si cada día tenemos que pensar eso, gastaremos de energía cerebral, energía metabólica, para decidir qué hago. Todos tenemos una rutina cada día. Me levanto, me aseo, desayuno, o al revés, o da igual. Y ahí no pensamos. Lo vamos encadenando para después tener el cerebro bien puesto para pensar en otras cosas. El problema de estar excesivamente dogmatizado es que eso nos bloquea. Elimina nuestra flexibilidad cognitiva, que es la capacidad que tenemos de poder pensar distintas alternativas ante una misma situación, para elegir después la que pensamos que es más interesante. O también la flexibilidad cognitiva también es, cuando hemos empezado un curso de acción, saberlo reconducir en función de cómo se van desarrollando los sucesos. Ahora, una persona con dogmas estrictos en todo, y las hay, la flexibilidad cognitiva es extremadamente baja o nula. ¿Por qué? Porque esto siempre se ha hecho así, y aunque no vaya bien, yo lo voy a hacer así, porque siempre se ha hecho así y eso no hay que cambiarlo nunca. O cuando empiezan un curso de acción, si cambia tu entorno, no lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque yo ya he decidido hacer esto. Claro, son personas con más dificultad para persistir, para seguir progresando, porque se van a encontrar muchas veces con paredes delante que no sabrán cómo saltarlas o cómo esquivarlas. ¿Y son más propensas estas personas a poder caer, o tienen mayores posibilidades de poder caer en algún trastorno o patología? A ver, sí y no, ni todo lo contrario. A ver, depende. A ver, son personas, muchas veces que estos dogmas les dan más equilibrio, porque las cosas son así, no hay que pensarlo más, pero cuando el entorno cambia mucho, entonces sí tienen más probabilidad, claro, porque se van a encontrar con situaciones que no van a saber cómo poder gestionar, y el cerebro necesita gestionar el entorno. Por eso digo ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Depende de cómo cambie el entorno. Un entorno muy rígido, muy estable, pues a lo mejor no les va a afectar demasiado. Un entorno muy dinámico, muy cambiante, pues seguramente sí. Las personas religiosas son muy dogmáticas. Sí. Las personas que son muy creyentes, ¿no? A veces pasa que yo tengo familia que son... Voy a entrar un poco en un terreno complicado, ¿eh? Yo tengo algunos familiares que son testigos de Jehová y ellos son muy dogmáticos, ¿vale? Y sé que en algunos momentos ellos, cuando hay una norma o algo que no lo hacen correctamente, según los principios bíblicos, digamos, se les aparta, ¿eh? O sea, se les aparta. Y sé que eso en algunas personas ha provocado muchísimos problemas. Y sé que hay mucha gente que se habla, que he visto algunos vídeos de personas que han salido en redes sociales y tal, que han hecho... Cómo se sienten apartados y cómo, lo que tú has dicho, les cambia muchísimo la vida y cómo tienen que empezar de cero. Y eso me choca un poquito, porque claro, es lo que tú has dicho, es decir, ellos siempre han hecho las cosas de una manera y no han tenido que pensar, y ahora cuando se enfrentan a la realidad o al mundo, tienen que comenzar de cero. Tienen que comenzar de cero y además con un cerebro que se ha acostumbrado a ser rígido e inflexible. Cualquier característica mental se entrena. Es como cualquier característica física. Tú quieres subir a una cima alta y te has pasado 2 años sentado en una silla y no vas a subir. Necesitas entrenarte primero. Pues eso es lo mismo. Si llevas años rigiéndote por unos dogmas indiscutibles y que no solo te hacen... No necesitas pensar, sino que no te dejan pensar. Ese es el punto. De repente te encuentras que tienes necesariamente que pensar. Conozco algún caso, sí, una vecina de cuando yo era joven en casa de mis padres, uh-huh, y problemas con un hijo que no quiso seguir por este camino. Problemas para ambos, claro. Es decir,
es ostracismo, ¿no? Es decir, cuando perteneces como a una comunidad y después te ves fuera de esa comunidad. O sea, a nivel cerebral, la persona, ¿cuál es el cambio que más puede notar? Es decir... Mira, este es un tema importantísimo en todos los aspectos. Cuando nos sentimos fuera de nuestro grupo de referencia, lo primero que incrementa es el miedo. Eso es un aspecto muy paleolítico. A ver, tenemos un cerebro paleolítico. Se forjó en el paleolítico. Vivir en el neolítico, tener aldeas y campos de cultivo, se inventó hace 8.000 años y la evolución es mucho más lenta, mucho más lenta. Nuestro cerebro sigue rigiéndose por parámetros del paleolítico. Y en el paleolítico lo más peligroso era quedarte solo. Paleolítico en la sabana, que es donde se forjó nuestra especie, que es donde hay fieras, hay leones, hay hienas, hay guepardos. Estos animales no atacan a los grupos humanos porque como grupo les damos miedo. Pero una persona sola, somos extremadamente frágiles. Si alguien se ha peleado alguna vez con un gato, sabrá que araña más fuerte un gato que una persona. Pues ahora imaginémonos un gato tamaño hiena, tamaño león. No tenemos nada que hacer individualmente. Cuando te sientes apartado de tu grupo, lo primero que hace tu cerebro es generar miedo. Un miedo a veces atroz. Ahora no hay leones. A lo mejor hay otros peligros, no lo sé. Bueno, hay otros, pero... socialmente estamos hay mucho menos riesgo a nuestro alrededor ahora que hace 20.000 años, ¿no? Pero eso al cerebro le da igual. Estás solo. Te has quedado al margen de ese grupo. Y ese miedo lo que hace es incrementar estrés. Y el estrés crónico, el puntual va y viene, no pasa nada. El estrés crónico puede incluso llegar a bloquear lo que se llaman las funciones ejecutivas de nuestro cerebro, que es la capacidad de reflexionar, de planificar y de decidir. Por eso, cuando se encuentran fuera, muchas veces al principio todavía les cuesta más decidir que cuando estaban dentro. Porque se sienten al margen, incrementa estrés y se bloquean. Eso también es algo terrible que sucede a las personas que sufren acoso, bullying. Los niños y niñas o adolescentes que sufren bullying es exactamente el mismo proceso. Se sienten al margen de su grupo, marginados. Eso incrementa de una forma atroz su estrés. Y entonces les pedimos, reflexionad, pensad, tú no tienes ninguna culpa, son esas personas que no sé qué. Cuando ellos no pueden reflexionar, sí que pueden, pero les cuesta más, porque su estrés está elevadísimo, porque se sienten al margen. Somos una sociedad que cada vez está más conectada, parece que tenemos mayor alcance con los demás, pero a la vez estamos más solos. Entonces, es curioso porque lo que comentas precisamente, digo yo, si estamos más conectados, quiere decir que deberíamos sentirnos menos solos. Pero parece ser que es todo lo contrario y que estos niveles de ansiedad o más trastornos van increciendo. Mira, hay dos motivos de eso. Primero, esos trastornos van creciendo porque la sociedad cada vez es más estresante. Yo aquí recomiendo a quien le interese un libro de ese filósofo alemán de origen surcoreano, Byung-Chul Han. Yo lo descubrí hace un par de años. Tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio, que interpreta todo esto que estamos hablando desde la filosofía, que es su campo, como esta sobreactivación que tenemos. Parece que si tenemos 10 minutos sin nada que hacer, estamos perdiendo el tiempo. Eso nos está incrementando el estrés de una manera bárbara, espantosa, y el estrés es el enemigo número 1 de nuestras funciones cerebrales, especialmente de las más conscientes. Si eso no funciona bien, ante cualquier situación te hundes, porque no puedes reflexionar, no puedes planificar cómo salir de ahí. De hecho, el enemigo número 1 de persistir es el estrés crónico, ¿vale? Junto con muchísimas más cosas, ¿no? Por lo tanto, este es un motivo. Por cierto, de este filósofo, después de leer La sociedad del cansancio, yo recomiendo El espíritu de la esperanza, porque es, ¿y ahora qué podemos hacer? ¿Vale? ¿Estamos mal? Vale, ¿qué podemos hacer, no? Y el otro motivo que comentábamos de sentirnos de esta forma, de que estas
trastornos hayan ido aumentando, es que a pesar de que pensamos que estamos en una sociedad hiperconectada, cada vez estamos más solos. Claro, uno puede estar chateando por WhatsApp con los amigos, viendo Twitter o Instagram o no sé qué, y pensamos que estamos conectados con no sé cuántas, con docenas, con centenares, con miles de personas. Pero lo estamos haciendo solos, en nuestra habitación, en nuestra casa, y el cerebro que detecta, estás solo. No detecta que hay 1000 personas al otro lado porque no están ahí físicamente. Ves a saber tú dónde están, y algunas son bots automáticos, ¿vale? El cerebro lo que detecta es estar solo. Y estar solo es lo que más incrementa estrés. ¿Por qué la gente tiene miedo de aburrirse? Pues no lo sé, porque es muy divertido aburrirse también. Mira, no, porque, a ver, nos han educado, nos hemos autoeducado para pensar lo que decía antes, que el tiempo es oro. Esto es una frase terrible. No, el tiempo es vida. El oro forma parte de la vida, pero no es lo mismo. El tiempo es vida. Si tú piensas que el tiempo es oro, es que cada minuto que te aburres es un tiempo que estás perdiendo. Y no, lo estás ganando muchas veces. Todos deberíamos tener cada día un rato en nuestra agenda sin nada planeado que hacer. Yo recomiendo mínimo 3/4 de hora, si puede ser más mejor. A lo mejor muchos días ya lo ocuparemos en algo que nos interese, ¿vale? Pero solo saber que ese rato no hay nada que hacer, eso libera al cerebro de esta presión, de este exceso de estrés. Es el momento en que más creativos somos. Aburrirse es ensimismarse, es ver cómo se pone el sol o dar un paseo por la calle. Yo hoy veniendo hacia acá, donde estamos grabando esto, he venido a pie. Yo vivo a media hora a pie de donde estamos ahora. Y es media hora que dices, no, es que si hubiese tomado mi moto, en 10 minutos estaba aquí. Aprovechas más el tiempo. No, yo quiero pasear. Quiero tener esta media hora. Y he ido pensando y disfrutando. Bueno, del calor no mucho, hace mucho calor hoy, pero sí del sol, paso por un par de jardines por en medio. Bueno, tenemos que aprender a hacer esto. No es siempre hacerlo todo con prisa, sino es cada día tener un ratito para no hacer nada. Y este aburrimiento es extremadamente productivo. Cuando no hacemos nada, cuando nos aburrimos entre comillas, se conecta una red neuronal de nuestro cerebro, se llama la red neuronal por defecto, que no es un defecto, se llama así porque es la que se conecta cuando no nos forzamos a hacer nada, que lo que hace es reconectar todas las zonas del cerebro entre sí para reequilibrarlas. Eso rebaja estrés, te permite ver aspectos que no habías visto antes, porque se está conectando zonas que a lo mejor antes pues, no estaban conectándose entre sí, y es un momento de interioridad, te conectas contigo mismo. Estás pensando no solo en tu entorno, sino sin darte cuenta, estás percibiéndote a ti mismo. Y esa percepción de ti mismo es clave, porque cada uno de nosotros es que tenemos más que nosotros mismos. Y cuando estoy aburrido soy más creativo también. Sí, precisamente por esto. La creatividad es la capacidad que tenemos de combinar elementos que por sí mismos no se presentan combinados. Claro, a lo mejor yo tengo un pensamiento creativo ahora que todos habéis tenido ya 1000 veces antes, ¿vale? Pero para mí eso es creativo porque yo jamás lo había visto combinado de esa manera. Para ser creativo, primero necesitamos tener conocimientos, pero después tiempo para combinarlos de manera novedosa. Cuando no hacemos nada, se conecta esta red neuronal por defecto que conecta zonas del cerebro que muchas veces no están conectadas entre sí, y es el momento de los pensamientos más creativos. A ver, no es estar todo el día sin hacer nada. Eso no es creativo. Es primero trabajo, primero pienso y después doy un rato sin hacer nada. Pero es que eso lo hemos vivido todos. Ese día que tenemos un reto delante, una situación que no encontramos una solución. Estamos pensando y no sé qué hacer y cómo lo soluciono. Y al final decimos, bueno, es igual, paso. Me voy a dar una vuelta, a tomar un café, a charlar con el compañero que tengo en la oficina de al lado. Y cuando llevamos, no sé, 5, 10, 15, 20 minutos, da igual, sin hacer nada, de repente nos viene esa idea. Claro, nuestro cerebro es muy obediente. Si yo le ordeno que busque una solución,
Aunque yo deje de pensar conscientemente en ello, el cerebro sigue buscando esa solución. Cuando dejo de hacer cosas que me fijan en algo, se conecta la red neuronal por defecto y muchas veces en esas conexiones periféricas encuentra la solución al problema que yo estaba buscando. Y me lo da. Por eso es importante cada día tener un ratito sin hacer nada. Pero nos preocupa bastante en este aspecto la juventud, los adolescentes, ¿no? No sé si te pasa a ti cuando vas a buscar a los niños al colegio, creo que al menos yo cuando salgo veo y digo, wow, están todos los chicos de 12, 13, 14, 15, 16, ¿no? En grupo, pero sin interactuar entre ellos, porque están con el teléfono. Y entonces dices, qué fastidio, ¿no? Porque no tienen estos espacios para poder desconectar, se generan menos interacciones entre ellos. Nos preocupa mucho el tema del cerebro adolescente, pero vemos que hay una gran tendencia o gran interés en estas redes sociales, en el uso de los dispositivos y una gran dificultad para regularlo. Entonces, ¿qué está sucediendo en sus cerebritos? Mira, estas redes sociales, los algoritmos que las rigen están diseñados para generar una atracción difícilmente evitable. Pero eso nos pasa a los adultos también, ¿eh? O sea, les pasa a ellos, pero nos pasa a los adultos. Yo sigo unos cuantos Instagramers por Instagram, básicamente cosas de animales, como biólogo pues me hacen gracia, cosas de alpinismo es mi deporte, y de motos. Me encanta ir en moto, ¿no? Y algunos días, pues por la tarde, cuando termino de hacer todas las tareas en casa, me siento pensando, 10 minutos, ves estos que tú sigues, a ver si han colgado algo, y continúas, pues te vas a cenar o lo que sea. Pues muchos días han pasado 15 o 20 minutos y no me he dado cuenta y sigo ahí. ¿Por qué? Porque después de uno, ese sistema de scroll infinito, te sale otro y te sale otro que no conocías y otro, y cada vez más interesantes. Porque el algoritmo detecta dónde te entretienes tú más y te ofrece eso. Claro, y muchas veces me he encontrado pensando, va, uno más. Y espero, ¿qué estás haciendo? Después diremos que los adolescentes no pueden desengancharse del móvil, pero a los adultos también nos cuesta muchísimo hacerlo. De ahí la gran importancia de regularlo. Regularlo no es prohibirlo. La regulación puede incluir momentos de prohibición, pero una prohibición absoluta tampoco no tiene ningún sentido, porque la tecnología digital forma parte de nuestras vidas. Quien haya intentado hacer un trámite municipal últimamente sin el móvil en la mano, habrá visto que es imposible. Lo necesitamos para nuestro día a día. Bueno, ellos lo están viendo, lo están viviendo también de esta manera. La cuestión es cómo les enseñamos a regularlo. Primero, regulándolo nosotros. Cuando estamos en casa con nuestros hijos, si ellos no queremos que se pasen todo el rato enganchados a la tecnología digital, no la usemos nosotros. Yo hace años me planteé, a partir de las 7 de la tarde, ya no miro nada de móvil, de redes sociales. Bueno, es una forma de transmitir que hay otras cosas que puedes hacer. Puedes leer, hay 1000 cosas que puedes hacer. Yo tengo 2 hijos, ahora ya son jóvenes, pero cuando me planteé esto eran final de adolescencia, porque antes tampoco no había móviles, ¿vale? Pero es una forma de transmitir una regulación a través de tu propio ejemplo. Yo creo que lo importante es eso, darles oportunidades para socializar entre ellos, el deporte, las actividades culturales, donde el móvil sea no solo innecesario, sino un estorbo. En el deporte no puedes estar jugando a fútbol con el móvil en la mano, o da igual, cualquier tipo de deporte, haciendo skate en un parque de skate, da igual, ¿no? Y después, otro aspecto yo creo que es dándoles más confianza cuando están por la calle. Quiero decir, muchas veces vemos un grupo de adolescentes por la calle, bueno, que van haciendo de adolescentes. Se van dando empujoncitos, collejas, no sé qué, y nos los miramos mal. Oh, ¿qué están haciendo? No, eso es fantástico. Mucho mejor que hagan esto, pero infinitamente mejor que hagan esto, que no que estén cada uno en su casa con su móvil,
porque así no molestan y los padres estamos seguros de que están protegidos en casa. Pues no, están mucho más desprotegidos de esta forma que dando un tumbo por la calle con sus colegas o que estando pues, en una cancha de básquet tirando pelotas a una canasta. Otro punto que nos preocupa bastante es el tema del descanso. Vemos que muchos de ellos, al menos yo hablo con mi primo y con varios de sus amigos que tienen pues, entre 15 y 16 años, y me dicen el otro día, wow, yo me acosté a las 2 de la mañana y a las 8 ya tenía que estar en el instituto, y el otro se acostaba a las 3, luego más la fiesta añadida, ¿no? Porque es lo propio de la edad, pero eso al final, bueno, les tiene que pasar factura de algún modo. Seguro, sin duda. Dormir es importantísimo, es el rato en que nuestro cerebro fija los conocimientos del día anterior. Es importante en toda nuestra vida, pero en las etapas estudiantiles es que es clave, porque si no fijas lo que has aprendido, estás perdiendo parte de ese tiempo que has dedicado pues, a estudiar o a hacer cualquier tipo de trabajo. Sucede una cosa curiosa en la adolescencia, y es que se ha visto que durante la adolescencia el ritmo circadiano, es ese ritmo interno, es biológico, de hecho es genético, que hace que por la noche nos entre sueño para que nos dormamos y por la mañana nos despertemos espontáneamente. Ese ritmo se retrasa un par de horas en promedio durante la adolescencia. El sueño les llega más tarde y el despertar espontáneo también les llega más tarde. Claro, eso hace que se acuesten más tarde porque antes no tienen sueño y muchas veces esas horas que los adultos ya estamos durmiendo, pues aprovechan pues, para jugar a videojuegos o para chatear, y eso todavía hace que les cueste más después acostarse. Más que acostarse, dormirse, para que nos durmamos placenteramente media hora antes de acostarnos, o lo ideal es una hora antes, y ya debemos ir bajando nuestro ritmo y dejar de hacer cualquier actividad que sea intelectualmente exigente. Porque el cerebro necesita entre media hora y una hora para irse desconectando lentamente. Si yo me paso hasta el último instante estudiando, chateando, jugando en videojuego, que son estimulantes, y de repente digo, uy, son las 2, me voy a acostar, te acuestas y te pasas una hora despierto, antes no te llega el sueño, pero entonces puedes caer en el riesgo de la ruminación, irle dando vueltas. Tengo que dormir, no puedo dormir, tengo que dormir, y todavía te cuesta más. Y eso les quita horas de sueño. Ahí también nuestro ejemplo es importante y sobre todo lo entienden bien si tú se lo explicas. ¿Quieres acostarte a la 1 de la madrugada porque antes no tienes sueño? Bueno, acuéstate a la 1, pero a las 12... deja de chatear, de jugar, y estate tranquilamente, pues leyendo, escuchando música suave, claro, si escuchas heavy metal, pues también estarás muy excitado, ¿no? Y verás que el sueño te llega solo. ¿Y qué impacto tiene la falta de sueño en nuestro cerebro? Bueno, pues por un lado dificulta los aprendizajes, fijamos peor lo que aprendemos al día anterior e incrementa el estrés. Durante la noche también se reequilibra toda la bioquímica cerebral para que empecemos por la mañana pues activos pero no estresados. Si no descansas bien, todas estas hormonas asociadas al estrés no han desaparecido completamente y ya te levantas demasiado movido y vas acumulando estrés un día tras otro. ¿Y en el tiempo, una temporada prolongada, que no estás descansando bien? Bueno, dificulta que se hagan conexiones neuronales nuevas, que son las que permiten que vayamos aprendiendo cosas nuevas, y si es muy acusado, incluso favorece que mueran algunas de las neuronas de nuestro cerebro. Por lo que estamos, no necesariamente perdiendo capacidades cerebrales, pero no incrementándolas tanta como podríamos hacer, ¿no? Si soy papá, soy mamá de un hijo o hija adolescente, y quiero entender y comprender mejor a mi hijo o hija, ¿qué es lo que debo saber de su funcionamiento cerebral? Mira, lo primero, que la adolescencia es una etapa inevitable y crucial de la vida. No es un invento. Es que hace unas décadas hubo unas corrientes en sociología, en antropología sociológica, que decían que la adolescencia era un invento de las sociedades occidentales bienestantes. Ahora lo llamaríamos del neoliberalismo,
porque es un negocio. No, no. A ver, lo hemos convertido en un negocio muchas veces. Ahora queremos ser adolescentes toda nuestra vida. Y tampoco no es eso, ¿vale? La adolescencia es una etapa limitada, biológica. Y un programa genético que se pone en marcha en un momento dado e inicia nuestra adolescencia. Y es crucial porque la adolescencia nos permite dejar atrás la infancia para poder adquirir los comportamientos, las formas de pensar y de razonar propias de un joven y de un adulto. Un joven ya es un adulto. Es un adulto sin experiencia, porque justo acaba de estrenarse dentro del mundo de los adultos, ¿no? Entonces, la adolescencia es esta etapa crucial que permite este cambio para que sean adultos pues conscientes de sí mismos, con esa capacidad de transformación, de empoderamiento. Los adolescentes no son ni niños ni adultos. Y aquí muchas veces fallamos nosotros, sus padres o los docentes incluso a veces, ¿eh? Los tratamos a veces como niños, sobreprotegiéndoles, y ya no son niños. Y les exigimos que se comporten como adultos, y no son adultos, ¿vale? Tendrán momentos en que parecerán adultos sin serlo, y otros en los que todavía parecerán niños sin serlo. Es ser conscientes de que la adolescencia implica una cierta rebeldía. Tienen que cuestionar su entorno para descubrir quiénes son. Los niños son una extensión de sus progenitores. Hacen lo que hacen sus progenitores, hablan como hablan sus progenitores. En la adolescencia tienes que romper con esto. Tienes que descubrir quién eres, cómo eres y cómo quieres ser. Eso significa cuestionarlo todo. Es esa rebeldía que muestran, es ese deseo de romper límites que se ha producido siempre. Otra cosa es cómo se manifiesta. Y ahí nos cuesta muchas veces entenderlo a los adultos. Cada época, histórica, social, cultural, tecnológica, tiene su manera de mostrar esta rebeldía. Pero se muestra exactamente igual. Y otro aspecto es cuánto rato dura. ¿Cuántos años dura esta adolescencia? Se ha visto que en el Paleolítico apenas duraba 2 años. Tan pronto eran púberes, se reproducían. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida era de 30 años o poco más, o te reproducías rápido o tu tribu se extinguía. La adolescencia se terminaba en un par de años. Ahora empieza sobre los 11 años y termina. Si todo va bien, la parte dura debería terminar entre los 17 y 19 años. Claro, hablamos de un intervalo de casi 7 años, 7, 8 años. Bueno, eso sí que ha cambiado, pero es que ahora también el entorno es muy diferente. Así que hay que ser conscientes de todos estos procesos. Comentas en el libro, no sé si es así, si no, corrígeme por favor, que la pubertad se ha avanzado. La pubertad, sí, se ha avanzado. Se ha avanzado entre 9 meses y 1 año en promedio. Es este programa genético que en un momento dado se pone en marcha, inicia la pubertad, maduración del aparato reproductor y desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, y junto con la pubertad empiezan los cambios cerebrales y de comportamiento, que es lo que llamamos adolescencia. Se ha avanzado porque este programa genético tiene unos sensores moleculares que detectan el nivel de energía metabólica que ha acumulado nuestro cuerpo. Porque ser puber consume mucha energía y hace falta un mínimo para asegurar pues, un buen tránsito por esta etapa. Y ahora comemos mejor que nunca en toda la historia de la humanidad. Al menos a nivel de cantidad de energía. En otros aspectos también, pero en este seguro. Eso hace que este umbral mínimo de energía se alcance un poquito antes. La pubertad empieza antes. En las niñas, 11 años es muy habitual, incluso 10. ¿Vale? Cuando en el Paleolítico se calcula por los restos fósiles que se han encontrado que empezaba sobre los 14 años. ¿Por qué? Hombre, había mucha variedad de comida, pero energéticamente pobre. Unas semillas, unas raíces, ¿vale? Claro, empezaban más tarde y a los 16 ya se reproducían y eran adultos, con hijos, derechos y deberes de un adulto. Ahora empieza mucho antes, claro. A ver, el mensaje no es hagámosles pasar hambre para retrasar su pubertad, ¿vale? No, de ninguna manera. El mensaje es, ahora les coge con un cerebro más inmaduro que hace unas décadas. Lo que significa que les cuesta más entender qué les está pasando y gestionar estos cambios.
Nos necesitan más cerca que nunca. Cerca significa con apoyo emocional, pero que no sea sobreprotector. Porque ya son púberes y adolescentes, aunque sean muy niños y muy niñas, pero ya han empezado su adolescencia. Acompañarles sí, sobreprotegerles nunca. David, me lo llevo ahora, una de las preguntas me la llevo a otro lado, y es, vemos que después de la pandemia pues tuvimos mucha prisa, al menos en los centros educativos, para actualizar, digitalizar todo el sistema. Y ahora, pues de cara al año que viene, si no me equivoco, están apareciendo las primeras restricciones en etapas iniciales educativas, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora se está llevando a cabo este giro de guión, ¿no? Bueno, porque nos hemos dado cuenta de que nos pasamos de frenada. Claro, cuando se puso pues, en marcha toda esta revolución digital, pues hubo mucha gente que pensó pues, que eso era importantísimo para la educación y se puso una pizarra digital en cada clase, desde educación infantil hasta no sé cuándo, y ese proyecto de un ordenador, un alumno, o al revés, un alumno, un ordenador, no sé qué iba primero, da igual. Bueno, se invirtió muchísimo dinero pensando que eso era el futuro de la educación. Es que no había pruebas de ningún tipo. Por eso digo que nos pasamos de frenada porque era mejor, visto en perspectiva, que todo es más fácil viéndolo en perspectiva, haber empezado lentamente para ver hasta dónde hacía falta llegar. Pero parecía que o lo hacías todo ya o te quedabas atrás dentro del mundo de la educación. Y se ha extendido tanto, incluso en horas que lo están usando, que eso es contraproducente. ¿Vale? Ahora hay, pues, aquí, por ejemplo, aquí en Cataluña yo he formado parte de esta, se llama Comisión para una Digitalización Responsable, que una de las propuestas que hemos hecho es que hasta primaria no deberían usar ningún aparato de tecnología digital. No significa que no pueda haber una pizarra digital en el aula, porque en algún momento puntual puede ser interesante, es una ventana al mundo, pero no puede ser nunca el centro del aula ni un recurso para que cuente un cuento o cante una canción. El cuento lo tiene que contar la profesora o el profesor, porque lo que transmitimos es mucho más intenso que una pizarra digital. La canción tiene que cantarla el docente, por mucho que desafine, porque tiene mucho más componente emocional que una pizarra digital. O el proyecto de un alumno, un ordenador. Claro, si eso implica que llegas a las 8 de la mañana a un instituto, abres tu ordenador y no lo cierras hasta las 3 que te vas, ¿dónde está el contacto visual con tus compañeros, con tu profesor? No significa que no puedas abrirlo en algún momento para hacer un trabajo, para buscar una información, pero la mayor parte de horas tienen que ser presenciales, viéndonos, mirándonos. Es mucho más útil para el cerebro, para una construcción global de la personalidad, lo que hacíamos antes, que es vaciar un bolígrafo Bic, poner un granito de arroz y tirarlo al cogote del compañero que tenías delante, que no, aprovechando pues este sistema digital, mandarle una broma a través de un servicio de mensajería. Luego, inteligencia artificial. ¿Crees que nos puede aportar mucho bagaje cultural, a lo mejor, ¿no? Pero ¿crees que puede limitar todo el proceso reflexivo crítico de aprendizaje de los estudiantes si hacen un mal uso, o en este caso de los adolescentes? Porque también es una herramienta práctica, fácil, sencilla, que te va a dar esa inmediatez que a lo mejor buscan, ¿no? Mira, depende de cómo se use. Es como el resto de la tecnología digital. Usada cuando es necesario es muy útil, el resto del tiempo es contraproducente. Pues eso es exactamente igual. Para mí, no se debería usar inteligencia artificial hasta bien entrada la adolescencia. Primero tienes que tener conocimientos tú. Claro, si tú la usas para preguntarle algo que no sabes y directamente recortas y pegas, ahí no has aprendido nada. Primero necesitas tú puntos de referencia, significa conocimientos propios, para saber qué quieres preguntarle, cómo quieres preguntárselo y por qué quieres preguntárselo. Yo la uso y es muy útil,
Pero claro, preguntas algo, te responde y eso te sirve de base para que tú aportes, construyas, busques la información real que está detrás de eso, no lo que te da un algoritmo que ha buscado por las redes. ¿Vale? Pero claro, eso necesitas primero suficientes conocimientos propios y después la madurez suficiente para valorar críticamente lo que te está aportando. Ya digo, yo la uso. La última vez no, porque la uso, no digo cada día, pero sí, cada semana seguro. Una de las primeras veces que la usé conscientemente para buscar algo fue en octubre del 24. Iba a un congreso sobre trastornos específicos del lenguaje. Yo no sé de este tema, yo iba a hablar sobre cómo aprendemos a hablar de forma espontánea durante la primera infancia, ¿no? Pero quise añadir alguna cosita vinculada con estos trastornos específicos del lenguaje para hacerlo más coherente con el resto de las ponencias que había. ¿Qué hice? Bueno, pues yo le pregunté al ChatGPT, tengo que dar esta conferencia, pienso tratar de estos puntos, ¿qué debería añadir para vincularlo mejor con el tema de este congreso? Me dio una docena de ideas, de las cuales 5 o 6 ya se me habían ocurrido a mí antes. Primero piensa tú y después pregunta. Pero por eso decía, necesitas la madurez y conocimientos para primero pensar tú y después preguntas. 5 o 6 ya las había pensado yo. Había 3 o 4 que no tenían nada que ver, pero necesitas una valoración crítica para decir esto no tiene nada que ver con lo que yo quiero contar. Y había un par que dije, pues no se me ha ocurrido, y eso es interesante. Bueno, pues ese par lo que hice no fue preguntarle, ahora explícamelo tú para que yo pueda contarlo ahí. Fui a buscar la bibliografía original y construí yo mi propio discurso a partir de esas 2 ideas. Claro, para eso es útil, pero necesitas todo este proceso de reflexión, de conocimiento previo, de crítica y de construcción y reconstrucción posterior de lo que te ha dicho, lo que te ha ofrecido. Por eso digo, hasta entrada a la adolescencia es que no se debería usar y a partir de ahí, bueno, es que lo usamos todos, yo creo. Así que... Entiendo que antes de vivir bajo el paraguas tecnológico, nuestro cerebro que hemos ido heredando tenía quizás, no sé, estoy hablando un poco del conocimiento, una estructura hemos ido heredando quizás o patrones o estructuras, ¿no? ¿Cómo ahora vivir siempre con la tecnología, que es prácticamente que forma parte es una extensión más de nosotros? ¿Cómo puede afectar en el futuro esos cambios a nivel cerebral, es decir, las futuras generaciones? Claro, eso es difícil de predecir, porque el cerebro se va adaptando. Cambios biológicos de nacimiento, por así decir, eso tardaremos milenios en saberlo. Al menos siglos, porque la evolución es muy lenta. Lo que sí está provocando ya son cambios por aprendizaje. Claro, el cerebro es plástico, es muy maleable para adaptarse al entorno que encuentra. Un entorno tecnológico genera cerebros diferentes que un entorno analógico como el que había antes. De momento, ¿qué se ha visto? Está disminuyendo la capacidad de memoria porque la hemos externalizado. A ver, cuando yo era niño recordaba el teléfono de mi docena de amigos más íntimos, de mis padres, de mis abuelos. A lo mejor recordaba de memoria 20 números de teléfono. Ahora recuerdo 2, el de mi esposa y el de mi madre. Ni el de mis hijos recuerdo, porque está metido dentro de mi móvil. Hemos disminuido esta capacidad. Hemos incrementado capacidad de relacionar aspectos diferentes. Porque ahora, a través de esta tecnología, podemos estar conectados a 1000 páginas, a una docena de páginas diferentes, cogiendo elementos de cada una de estas páginas. Necesitamos conectarlos entre sí. Antes que teníamos los apuntes, como mucho un libro, menos elementos que conectar. Y esa capacidad de relacionar ha aumentado. También ha disminuido la capacidad de atención focalizada, porque eso se entrena. Si tú estás mucho rato viendo redes sociales, que todo pasa rápido, el cerebro pierde capacidad para focalizar su atención durante un largo periodo de tiempo en un aspecto. Y eso los docentes lo vemos. Lo vemos en la universidad, yo creo que todavía se ve más en primaria y en secundaria.
Cuando te das cuenta que si no cambias el ritmo de lo que estás haciendo, la actividad, casi cada 5 minutos, ya se desconectan. Cuando lo ideal, por el funcionamiento del cerebro, sería hacer estos cambios cada 15-20 minutos. Y ahora hemos llegado a los 5. O sea, ¿cuál es el tiempo máximo? Es decir, que el cerebro está focalizado en una tarea, es decir, que pueda aprovecharla al máximo, es decir, 40 minutos, media hora. Mira, el cerebro sigue unos ritmos de atención de unos 20 minutos en los adultos, un poquito más cortos en los niños. Cada 20 minutos, 15-20 minutos, necesita hacer una bajada de atención para regenerar, para obtener energía fresca y volver a aumentar la atención. Eso en docencia se usa. Eso no se explicaba hace ya algunos años, que no se decía, pero por experiencia todos lo sabíamos. Cada 15-20 minutos tienes o que cambiar el ritmo o que hacer una broma para que se relajen, y con eso tú vas pautando estas bajadas de atención de tus alumnos. Eso es lo que el cerebro por sí mismo, de funcionamiento intrínseco, produce. Pero esto se entrena, es lo que decía. Si ahora todo pasa muy rápido, pierde esta capacidad, y a lo mejor cada 5 minutos, si no cambio, es que ya me aburro, pero no el aburrimiento sano, sino ese aburrimiento de pues me desconecto y ya no paso de lo que está contando el profesor porque ya no me interesa. Pero es que esto nos pasa incluso a los adultos, repito, es que nos focalizamos en los niños y adolescentes, pero el origen somos los adultos, no ellos. Ellos hacen lo que nos ven hacer a nosotros. Hace 4 años, cuando iba a dar una conferencia a algún sitio y me decían, oye, grábate en un pequeño vídeo para colgarlo en redes contando qué vas a decir y animando a la gente a acudir a tu conferencia. Hace 4 años me decían que no pase del 1,5 minutos, porque después la gente se desconecta. Esos últimos meses me están diciendo que no pase de los 45 segundos, si puede ser mejor 30 segundos, porque los adultos son conferencias para adultos. Más de 30 segundos, y paso a otra cosa. Los niños siguen a remolque nuestro. Javi. David, a lo mejor me meto en un terreno, no sé si tienes conocimiento al respecto, pero me interesa mucho el tema de la nutrición. Y ahora, bueno, ya tiempo atrás, ¿no? Se habla mucho de los beneficios del ayuno intermitente, y en algunos casos he escuchado sobre, ¿no? Esto me encuentro mucho más atento, me encuentro mucho más... ¿Tiene impacto en nuestro cerebro hacer ayuno intermitente? Mira, es un tema que no conozco demasiado, aparte de tener algún amigo que practica el ayuno intermitente, y su frase preferida es: estoy más enfocado ahora. Aquí hay un componente psicológico muy importante. Si tú crees que lo que estás haciendo te ayuda. Pero no por lo que hagas, sino porque tú te crees que te está ayudando. ¿Vale? Es el efecto Pigmalión hacia uno mismo. El efecto Pigmalión básicamente es si tú transmites una cosa a una persona, eso está alterando su comportamiento. Si yo estoy pensando qué podcast más chulo que está saliendo, cada vez saldrá mejor. Si yo estoy pensando, pero vaya rollo, qué aburrimiento, no es lo que pienso, ¿eh? Pienso lo primero. Pero si yo estuviese pensando esto, el ritmo iría disminuyendo porque nos vamos contagiando unos a otros. Vale, eso se llama efecto Pigmalión. Pues eso también funciona hacia ti mismo. Si yo pienso, con esto funcionaré mejor, voy a funcionar mejor. Pero a lo mejor no es eso. Es que yo me lo estoy creyendo de esa manera, ¿vale? Entonces, por los trabajos científicos que he leído, practicar el ayuno intermitente durante un tiempo puede ayudar a reequilibrar el metabolismo, a perder peso, si lo que quiere uno es perder peso, ¿vale? Pero durante mucho tiempo también puede tener efectos adversos. No sé más. O sea, es lo que he leído, no soy especialista ni en metabolismo ni en nutrición. Lo que tampoco es bueno es estar comiendo todo el día, o sea, es todavía peor, ¿vale? Comer todo el día, por supuesto, o comer entre horas, eso es lo que realmente es tóxico. Quería preguntarte, tú que eres un experto en esta materia, ¿cómo podemos ser más, cómo podemos entrenar nuestro cerebro?
Bueno, la respuesta es muy fácil. para sacar el máximo provecho? La respuesta es muy fácil, lo difícil es hacerlo. No, a ver, la respuesta es usándolo. O sea, es como un músculo de nuestro cuerpo. No es un músculo, pero si yo quiero entrenarme físicamente, tengo que ir a un gimnasio o en casa, comprarme unas pesas, una bicicleta, hacer deporte. Pues el cerebro es igual. Cada vez que yo estoy pensando, cada vez que leo un libro, cada vez que tengo una conversación enriquecedora con otras personas, estoy estimulando mi cerebro a hacer conexiones nuevas y lo mantengo en buena forma. Se ha visto que las personas que siguen dándole vueltas a las historias, que leen, que se preocupan por su entorno, que aprenden cosas nuevas, el envejecimiento del cerebro se retrasa entre 5 y 10 años. Wow. Eso es muy importante. El cerebro te va a terminar envejeciendo igual, ¿vale? Pero tener 5 o 10 años más de calidad de vida, yo creo que merece el esfuerzo de esforzar nuestro cerebro a tener actividades intelectuales, que no hace falta que sean grandes cosas, no hace falta aprender física cuántica, por decir algo. Ir a jugar con los amigos a un juego de mesa es muy estimulante para nuestro cerebro. Entonces yo te digo, David, dame 5 consejos para sacar el máximo provecho a mi cerebro. 5 pasos a seguir. Limitar el estrés crónico, descansar bien por la noche. Es importante el número de horas, pero sobre todo es más importante la calidad del sueño. Mantenerte mentalmente activo, aprendiendo, leyendo, charlando, jugando, ¿vale? Practicando deporte moderado de más de 20 minutos de duración, si no, no activa a la producción de conexiones en nuestro cerebro, y mantener una actitud vital basada en la curiosidad, en la motivación, el optimismo, que es lo que te permite continuar avanzando. ¿Cuál es la cantidad de energía que gasta nuestro cerebro durante el día? Muchísima. Mira, nos gusta decir que tenemos las personas de la especie humana un cerebro enorme, muy grande. No, perdónate, es pequeño. Pero ha ido creciendo, ¿no? A lo largo del tiempo. No. ¿O no? No. O sea, siempre es el mismo. De hecho, ha disminuido. Se ha hecho pequeño. Sí. Estamos apañados. No, o sea, a ver, en la evolución fue aumentando desde los primeros homínidos, Homo erectus, Homo habilis y compañía, fue aumentando, adquirió su pico en el Homo de Neandertal, era de 1,5 litros de volumen, y en nuestra especie ha disminuido porque ha incrementado la eficiencia de funcionamiento. Es decir, funciona mucho mejor ahora que en los hombres de Neandertal, pero no porque sea mayor, sino porque ha incrementado su eficiencia de funcionamiento. La conectividad, la plasticidad han aumentado y compensa esta disminución de volumen. Incluso es más útil que sea más pequeño. Necesitamos una columna vertebral menos robusta, que la cabeza pesa mucho. Y se sostiene solo sobre nuestra columna vertebral. Si es pequeño, no necesitas tener un esqueleto tan robusto, puede ser más grácil, más hábil con las manos para manipular objetos, ¿no? Entonces, ha disminuido, pero igualmente no es muy grande. Es ver, el cerebro humano es entre el 2, máximo el 3% de la masa total de nuestro cuerpo, pero consume el 30% de la energía metabólica diaria. Una desproporción brutal. Por eso pensar cansa, porque consume mucha energía. Y la zona que más energía consume es la corteza prefrontal, la que tenemos aquí delante, que es la que nos permite reflexionar, planificar, decidir y gestionar nuestras emociones. Es la que se resiente más cuando estamos bajo estrés crónico. ¿Cuántas conexiones podemos llegar a tener al día? Al día, no sé, muchas. Mira, en promedio se calcula que un cerebro adulto puede tener unos 200 billones con B de conexiones, son 200 millones de millones, pero hay mucha variabilidad. Un cerebro activo, un cerebro que piensa, que aprende, que busca alternativas nuevas, puede llegar a tener hasta 1.000 billones de conexiones, ¿vale? Eso es 5 veces más. Aquí es donde están las grandes diferencias. Cuantas más conexiones, más ricos pueden ser nuestros pensamientos, más amplios, más plurales.
Si el cerebro de un recién nacido es una pizarra en blanco, ¿qué consejo le darías a unos padres para potenciar a ese niño? Que le quieran mucho. No. A ver, no es una broma, ¿eh? Es que es el mejor consejo. El mayor estímulo para un recién nacido es el contacto con sus padres. Es contacto piel con piel. Eso estimula su cerebro. Y después, cuando ya empiezan a sujetar un poquito la cabeza, el contacto visual, que les hablemos, que juguemos con ellos, las cosquillitas que les hacemos, eso es lo que más activa su cerebro. Y hablarles mucho, hablarles, y cuando ellos empiecen a hablar, escucharles para que hablen. Si no te escuchan, no hablas. ¿Y cómo podríamos fomentar la creatividad del niño durante esa etapa que está creciendo? Mira, yo creo que no hace falta fomentarla porque son extremadamente creativos. Lo que tenemos que hacer es no mutilarla. Si vemos que cogen una caja de cartón y se convierte en un coche, no les demos un coche. Dejemos que jueguen con la caja de cartón a hacer ver que es un coche, porque eso es creativo. El coche como tal no. Yo hay una última pregunta que me gustaría lanzarte. En el último podcast que realizamos con Daniel Gavarró, él se centraba mucho en el autoconocimiento, la importancia de autoconocerse en este proceso de desarrollo vital y personal, ¿no? Entonces, ¿qué áreas del cerebro son las que más se activan hacia este autoconocimiento? Mira, es esta corteza prefrontal, capacidad de reflexionar sobre ti mismo, y la red neuronal por defecto que hablábamos antes, que es lo que te permite reencontrarte contigo mismo. Encontrarnos con nosotros mismos no es solo con nuestros pensamientos, también es con nuestro cuerpo. Cuerpo y cerebro están juntos, es una misma masa de células, es encontrarte. Pues David, por nosotros ya nos informan que se nos está acabando el tiempo. Agradecerte muchísimo el día de hoy, tu tiempo que nos has dedicado, que nos has brindado tanto conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro. Y nada, para la audiencia, comentaros que tenéis en la descripción acceso a todos los libros de David. Y nada, os invitamos a consultarlos, revisarlos, y muchísimas gracias por vuestro tiempo, David. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, David. A vosotros, muchas gracias. Un abrazo, nos vemos en el siguiente podcast. Chao. Chao.